Bienvenidos a todos a este webinar, a nuestros webinars mensuales de la red de instructores Intégrate. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Nadia Antiga. Nadia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir toda esta información con nosotros, que más allá de que uno pueda pensar que nada más debe haber buenas prácticas en el trabajo, ¿no? Pues no, la verdad es que también se deben trasladar a nuestro hogar y el día de hoy nos lo comparte. Adelante, Nadia, bienvenida. Muchas gracias, Clau. Mil gracias por la invitación para compartir con ustedes pues este tema. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de las buenas prácticas de higiene y sanidad, no solo en el entorno laboral, como bien dijo Clau, para la industria de alimentos, sino también en el hogar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer o aplicar esas buenas prácticas en el hogar? Y bueno, esta necesidad surge porque, pues bueno, actualmente muchos negocios pues están surgiendo en el hogar, ¿verdad? Estamos haciendo las preparaciones y haciendo nuestro producto en la cocina de nuestro hogar. Entonces, por eso vimos la importancia de compartir este tema con todos ustedes. Bueno, pues primero me presento. Mi nombre, como ya me hizo favor Clau de mencionarlo, es Nadia Alejandra Antiga López. Soy ingeniero químico de profesión. Bueno, tengo una maestría en administración con especialidad en auditoría interna y tengo 18 años de experiencia en la industria de alimentos. También soy experta SQF y actualmente trabajo como consultor en NSF International y también soy consultora y socia fundadora de ForCap Gestión de Talento. Y va a ser un gusto compartir con todos ustedes, pues bueno, la experiencia que he tenido a lo largo de estos años. Muy bien, pues al finalizar el webinar, pues ustedes van a ser capaces de entender cuál es el concepto de producto inocuo, ¿verdad? Ustedes van a entender perfectamente a qué nos referimos cuando decimos que el producto es inocuo. Me llamó mucho la atención que, bueno, que en una publicación en internet alguien, pues se quejó de un pastel, ¿no? Y la chica, pues a la cual estaban levantando la queja, ella contestaba que realmente su producto sí era inocuo porque contaba con una gran calidad, que pues bueno, que ella las medidas y todo el diseño que le mostraron o que le mandaron a hacer era exactamente como se lo habían enviado en la fotografía. Entonces aquí se me ocurrió que era muy importante que ustedes entiendan cuál realmente es el concepto de inocuo, porque si bien ese pastel cumplía 100% con las características que de la fotografía, o sea, sí era muy parecido a la fotografía que le mandaron, realmente el pastel no era inocuo y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, pues vamos a comprender en términos generales qué son las buenas prácticas de manufactura y cómo las podemos empezar a aplicar de una forma sencilla y lo que nos gusta a todos, a bajo costo. Pues muy bien, las buenas prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios están reguladas en nuestro país. Están reguladas a través de una norma. La NOM 251 SSA1 con su versión 2009 es quien regula todas estas buenas prácticas de higiene para el proceso de alimentos. Esta norma mexicana, pues aquí establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que tienen que observar todas las personas que procesan alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, o bien que producen alguna materia prima que va a ser utilizada para elaborar algún alimento. Sí, esta norma oficial mexicana es obligatoria tanto para personas físicas como para personas morales que se dediquen a elaborar alimentos, bebidas o suplementos alimenticios en todo el territorio nacional. Y aquí, pues bueno, se van a tocar todas las... Voy a resumir algunos puntos de la norma que pueden ser aplicables tanto en la industria como en el hogar. La NOM 251 en sus capítulos 6, 7 y 8 indica que a quién le corresponde esta norma, porque muchas veces pues a mis clientas que he llegado a tener en asesorías, que son pequeñas emprendedoras que, como les decía, trabajan en su casa, me dicen, ¿a mí me aplica o no me aplica la norma? Tengo esa duda. Entonces, pues bueno, el capítulo 6, 7 y 8 la norma indica que todas las fábricas, los establecimientos de servicio y expendios de alimentos o bebidas deben cumplir con los lineamientos de buenas prácticas de manufactura. ¿Esto qué es? Pues bueno, si eres una fábrica, digamos, que produces un producto a gran escala, una fábrica que tus productos ya están en el supermercado, entonces, pues esta norma sí te aplica. ¿A qué se refiere los establecimientos de servicio? Pues eres un restaurante, eres hasta un puestito de tacos de la calle,
te aplica esta norma. O bien es un expendio a granel. Últimamente pues está pues muy de moda que salgan estos expendios que venden productos a granel, que bien, ellos no elaboran este ingrediente como tal, pero sí están vendiendo un alimento, sí lo están destapando y lo están vendiendo. Entonces ellos son expendios y también les aplica esta norma. Pero bueno, ¿qué es lo más importante de aquí de saber si me aplica o no me aplica? Últimamente en la pandemia surgió un nuevo concepto que son las famosas cocinas negras o sótanos cocina. Esa es más o menos la traducción que se tiene, aún no se tiene un concepto como que en español tan definido, es más bien un concepto en inglés. ¿Y a qué se refiere estas cocinas sótano o cocinas negras? Pues básicamente fue que el restaurante tuvo que cerrar sus puertas por cuestiones de la pandemia y entonces pues ahora sí que en un sótano o en una cocina de una casa se está elaborando la comida. Se elabora la comida y después llega Uber, bueno, cualquier paquetería o incluso ellos tienen repartidores, llegan y la comida se entrega. Entonces, este tipo de cocinas sótano o de cocinas negras dicen, a mí no me aplica la norma porque no soy un restaurante, tampoco soy un expendio porque toda la comida va cerrada y la mando, y tampoco soy, pues, tampoco soy, alguna fonda o algo, ¿no? O sea, simplemente estoy elaborando y mando, pero realmente no me aplica la norma. Y es verdad, o sea, realmente la norma es como muy laxa aún no está como que incluido. Aún no está incluida esta parte de pues de estas cocinas o de este nuevo esquema de trabajo, aún no está incluido dentro de la norma. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, lo que a mí me gustaría resaltar aquí entre me aplica o no me aplica, pues me gustaría resaltar que al final estamos haciendo alimentos, ¿verdad? Estamos elaborando alimentos y ¿qué es lo que pasa? Pues que los alimentos pueden llegar a causar un daño a la salud de los clientes y consumidores, desde una enfermedad hasta incluso la muerte. Entonces, independientemente de que pueda llegar yo a causar o no un daño, independientemente de que yo pueda llegar a tener una sanción por parte de una autoridad por no cumplir una norma, está mi corresponsabilidad con mi cliente, que como les digo, puedo llegar a causar desde una enfermedad hasta incluso puedo llegarle a causar la muerte, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pues que nos sensibilicemos más allá de que la normatividad mexicana a veces se haga un poquito laxa y sea un poquito muy abierta para no regirnos, pues no busquemos la manera en cómo yo no me voy a regir por esta norma, sino más bien que busquemos el cómo, aunque yo no soy, esta norma no es obligatoria para mí, cómo sí la puedo empezar a cumplir. ¿Por qué? Por la salud de mis clientes y consumidores. Entonces, bueno, aquí es algo que me gusta mucho resaltar en mis cursos, ¿no? Pues bueno, tenemos que los alimentos se pueden llegar a contaminar pues por el medio ambiente, se pueden llegar a contaminar en el transporte, se pueden llegar a contaminar por muchísimos factores, pero el 80% de los alimentos es contaminado por las personas que los elaboran, ¿sí? Entonces, imagínense qué porcentaje tan grande. El 80% de los alimentos puede llegar a ser contaminado por las personas que los están elaborando. Pero aquí hay lo que me gusta mucho resaltar. El 100% lo hace de forma intencionada o lo hace por falta de conocimiento, ¿sí? Son acciones que hacen de forma no intencionada. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de fabricación e higiene, pues son hábitos que adquirimos de los 0 a los 3 años de edad. Si después de los 3 años de edad tenemos un hábito higiénico que no fue correctamente enseñado, va a ser muy sencillo que lo volvamos a hacer. Un ejemplo de esto es el lavado de manos. Si cuando yo fui niño de los 0 a los 3 años no me enseñaron que después de ir al baño me tengo que lavar las manos, va a ser muy fácil que yo lo pueda llegar a hacer así de manera continua en mi vida adulta. Entonces, bueno, ¿cuál es la principal problemática de pues de esta contaminación de los alimentos? La principal problemática es, pues bueno, que el consumo de alimentos contaminados es uno de los principales o de los riesgos sanitarios más frecuentes que enfrenta la población. ¿Esto por qué? Pues porque, bueno, todos necesitamos alimentos, es un sector que nunca para y todos en algún momento tenemos la necesidad de consumir alimentos que no elaboramos nosotros, ¿no? O incluso nosotros podemos autoenfermarnos al no tener prácticas higiénicas y así preparar los alimentos, ¿sí? Entonces, pues bueno, en Estados Unidos tenemos el CDC, así se llama, CDC, así pueden buscarlo en Google, y es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. En este centro de control de enfermedades, ellos tienen una base de datos para que cada persona que llega a un hospital, ellos puedan hacer la trazabilidad. Si él llega con algunos síntomas de alguna enfermedad, inmediatamente ellos pueden hacer la trazabilidad de qué fue lo que comió. E incluso ellos pueden llegar a detectar qué alimento fue el que le hizo daño, ¿no?
porque se tiene un control demasiado estricto en la cuestión de alimentos en Estados Unidos, y se tiene esa comunicación entre los hospitales, su Secretaría de Salud, con todos los productores de alimentos. En México, desgraciadamente, pues bueno, tenemos a la COFEPRIS, que ahorita un poquito más adelante vamos a platicar, pero no tenemos como que esa conexión, por ejemplo, con los hospitales o con los centros de salud pública. No tenemos esa conexión tan grande como la tienen en Estados Unidos, pero se estima pues que aquí las cifras son mucho más grandes y más alarmantes en cuanto al consumo, en cuanto a las personas enfermas por consumir alimentos contaminados. Si tienen alguna pregunta, por favor váyanla apuntando en el chat, o al final de todas maneras vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, pero es muy importante que si la tienen en el momento, ahí la anoten, por favor. Pues muy bien, pues ¿qué es lo principal de esta problemática? Pues tenemos las famosas ETAs. ¿Qué son las ETAs? Son las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, pues bueno, estas enfermedades transmitidas por alimentos, pues bueno, nos pueden llegar a producir diferentes sintomatologías, pero lo más importante de esto es la cuestión psicológica, ¿no? Cuando yo tengo una enfermedad transmitida por alimento, generalmente la familia que sufre esta enfermedad, pues se ve impactada en muchísimas formas, ¿no? Para empezar, pues desde los gastos, porque se tiene que gastar en médicos, se tiene que gastar en medicinas. Lo segundo es en la logística, ¿no? Porque de repente, pues hay que pedir permiso, hay que tener incapacidad, hay que tener esta parte de dejar de laborar. Entonces, todas las cuestiones que una familia se ve envuelta cuando tenemos una enfermedad transmitida por alimentos, pues son muy graves, ¿no? Algo también a destacar aquí es que en México, generalmente, no nos quejamos de la forma adecuada. Si ustedes compran un alimento, cualquier alimento del súper, ustedes van a encontrar que ahí tiene un teléfono, un 01800, en donde ustedes pueden poner sus quejas, ¿no? Ahí pueden llamar y pueden hacer su queja, y ellos tienen todo un sistema para poder atender su queja de forma correcta. Pero generalmente en México, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a algún lugar y nos hace daño, y generalmente no vamos a decirle a la persona que nos hizo daño. Generalmente lo que hacemos es, uno, no vuelvo a ir a ese lugar o no vuelvo a comprar ese producto. Y paso número 2, le digo mínimo de 8 a 10 personas que no vayan a ir o que no compren ese alimento porque me causó daño. Entonces, por eso es lo que les platicaba de que es la importancia, ¿no? De tener estas buenas prácticas, pues bien cimentadas, tener a la gente muy bien entrenada, y de darles estos refresh de información sobre qué es lo que deben de hacer y cómo lo deben de hacer y para qué lo deben de hacer. Entonces, ¿para qué lo tienen que hacer? Pues para cuidar justamente a los consumidores y para cuidar la reputación de la marca. Eso es algo que no tiene precio, la reputación de la marca no tiene precio. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de enfermedades transmitidas por alimentos. Una son las infecciones y otras son las intoxicaciones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues las infecciones son aquellas que se producen cuando consumimos alimentos con microorganismos, ya sean bacterias, virus, huevecillos de parásitos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya dependiendo de la cantidad de microorganismos que traiga el alimento, va a ser el grado de la infección que me va a dar. A veces, pues hay alimentos que vienen excesivamente contaminados y a las 2 horas ya estoy presentando yo síntomas como dolor de estómago, diarrea, dolor de cabeza. Hay algunos que puedes tardar hasta 24 horas o hasta incluso 36 horas en presentar síntomas. Las intoxicaciones, ¿qué es lo que pasa aquí o cuál es la diferencia? Bueno, en las intoxicaciones, tú vas a ingerir el alimento, pero lo que te hace daño es la toxina que segrega el microorganismo dentro de tu intestino. Un ejemplo de esto, pues, es el Staphylococcus, ¿no? Que bueno, esta bacteria generalmente, pues, causa infecciones en la garganta, pero al momento de que tú lo ingieres en un alimento, suelta esa toxina y te puede generar un vómito explosivo, ¿no? Entonces, pues bueno, y también los venenos de algunos hongos pueden llegar a segregar la toxina y generarte alguna afectación en la salud. Entonces, pues bueno, ¿cuál sería el principal problema? Pues bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Que tengamos una enfermedad transmitida por alimentos masiva, ¿verdad? Que si ya somos unos productores grandes de algún alimento, o si nuestro restaurante tiene demasiada afluencia, pues podemos llegar a producir una enfermedad transmitida por alimentos masiva. Como les decía, en Estados Unidos tienen este control del Centro de Control de Enfermedades, en el cual, pues bueno, tienen este seguimiento. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en caso de que, o qué es lo que debería de hacer la Secretaría de Salud aquí en México en caso de que tuviera una enfermedad transmitida por alimentos masiva?
Paso número 1, tienen que determinar dónde se elaboró o dónde se expidió el alimento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues tienen que ver dónde fue producido, si fue en un restaurante, qué fue lo que pasó, cuál alimento pudo ser común. Y esto, pues bueno, es fácil de determinar si todas las personas empiezan a hacer referencia que en ese restaurante o que cierto alimento lo consumieron, y pues bueno, de esta manera pueden determinar que ahí hubo la posibilidad de que el alimento esté contaminado. Paso número 2, ¿qué tiene que hacer la Secretaría de Salud? Pues tiene que hacer la trazabilidad e investigar el origen del brote, ¿no? O sea, ahí, bueno, ya tiene que hacer esa trazabilidad, ver dónde fue el origen, hacer su cerco sanitario. Y después, aquí es lo importante, ¿no? La Secretaría de Salud tiene la facultad de solicitar el retiro del producto o el cierre del establecimiento origen, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es lo importante y lo que les hablaba de la marca, ¿no? De lo importante de cuidar la marca. Porque bueno, independientemente de que ustedes puedan demostrar que quizá el alimento se contaminó, no precisamente en el origen o en la producción, que quizás se contaminó en la distribución, o que ustedes le vendían el alimento y esa persona lo vendía a granel y no tuvo las prácticas adecuadas, la marca se ve dañada, ¿no? La marca se ve súper dañada y entonces las personas ya no la vuelven a comprar y además le dicen a las demás personas que no lo compren, ¿no? Si el hecho de tener un retiro de producto del mercado o una clausura del establecimiento es algo que daña mucho la marca y la reputación de hacer del restaurante, o bien si elaboran algo, pues algún producto en específico, pues daña mucho la reputación. Y bueno, pues como les decía, las enfermedades transmitidas por alimentos pues nos dan muchísimas consecuencias, ¿no? Porque la gente pues se incapacita, tenemos pérdidas económicas y pues como les decía, el daño irreparable de la marca, ¿no? Pero bueno, aquí solamente es un webinar, pero bueno, en el curso extendido de buenas prácticas, algo que les pasamos mucho son los videos de los testimonios de las personas que sufrieron alguna enfermedad transmitida por alimentos. Nosotros, pues aquí en México a veces la gente, tenemos algún síntoma de enfermedad transmitida por alimento como diarrea y realmente no, a veces ni siquiera vamos al médico, ¿no? También por eso es muy difícil aquí en México tener un control. Pero sin embargo, hay personas inmunocomprometidas, hay personas que su sistema inmunológico no es tan fuerte como el de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño, una persona de la tercera edad, una mujer embarazada, pueden incluso llegar al hospital por una enfermedad transmitida por alimentos. Y la verdad es que la angustia de las personas, de su familia, pues ahí en los videos se ve cómo lo expresan, que fueron días muy angustiantes. Y la persona que también está hospitalizada, pues igual, ¿no? Bueno, la forma en sus sentimientos se ven afectados por todas las consecuencias, su autoestima, pues entra en un estrés importante, ¿no? Entonces, realmente el que alguien se enferme por un alimento que produciste es algo muy, muy malo, ¿no? Entonces, esta es la principal razón por la cual, pues, debes de implementar esas buenas prácticas y por las cuales, debes de darle seguimiento y los entrenamientos adecuados a la gente que está elaborando estos alimentos. Y bueno, pues en la parte legal, como les decía, aquí en México, pues la entidad encargada es la COFEPRIS, que bueno, pues es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, perdón, y es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, y bueno, pues tiene competencias para el ejercicio de todas las atribuciones de la Secretaría de Salud, en materia pues de toda la regulación y control de los servicios sanitarios, ya sea su importación, su exportación, o bien en la elaboración de todos los establecimientos que se dediquen a algo que tenga que ver con alimentos. Y algo que tenga que ver con alimentos. Ellos son pues los encargados. Bueno, hace algunas semanas dimos una plática con las personas que tienen restaurante aquí en Metepec, en el municipio de Metepec, y nos decían que hay algunas personas que nunca los ha visitado la COFEPRIS en lo que llevan de operar. Y hay algunos restaurantes que nos comentan que los han visitado hasta 3 veces en un mismo día, ¿no? Entonces dicen, ¿qué pasa ahí? Y bueno, lo que yo les comentaba es que ellos, la COFEPRIS como tal, puede visitarlos por 3 razones. Una es que ellos llevan un calendario, pues, de todas las licencias sanitarias y deben tener un calendario en el cual, pues, me imagino que ahí ya es, pues, como suposición mía, que al azar visitan y por eso a veces se repite la visita al mismo restaurante, ¿no? Paso número 2 es que alguien haga una queja. ¿Sabes qué? Que en ese establecimiento, pues están haciendo malas prácticas de manufactura y visítalo, ¿no? Que hay una queja, entonces ellos tienen que ir a visitar ese establecimiento que reportaron. Y el caso número 3 es algo voluntario, que tú voluntariamente vayas con ellos y pidas esa auditoría.
previamente, pues asegurándote de que tengas todo el cumplimiento con esta norma, ¿no? Entonces, esos son los 3 casos y pues bueno, desgraciadamente, pues como les decía, aquí en México tenemos demasiado comercio informal y a veces pues siento que ellos tampoco se dan abasto para poder visitar a todos o tener bien esa base de datos donde están todos los restaurantes o todas las personas que producen alimentos. Pues bueno, ya vamos a entrar un poquito más en materia de las buenas prácticas y vamos a empezar con el concepto de qué es un alimento inocuo. ¿Qué es un alimento inocuo? Pues un alimento inocuo es aquel que no va a causar daño a la salud. Entonces, el alimento inocuo es aquel que no te va a causar un daño a la salud, no va a hacer que te enfermes. ¿Sale? Entonces, ese es el alimento inocuo, no te va a causar ningún daño a la salud. Es por eso que les decía que me llamó la atención esta queja en internet de la chica que se quejaba de que el pastel no había sido inocuo y la chica que lo elaboró le decía, es que sí fue inocuo, porque mira, es exactamente como la foto que me pediste. Entonces, pues bueno, ¿qué quería decir? Pues que bueno, igual hiciera igual a la foto que le pidió, pero las personas que lo comieron se enfermaron. Entonces, pues bueno, aquí ya le causó un daño a la salud de los consumidores. ¿Por qué? Porque algo falló, quizá ya sea en la refrigeración, en el transporte o en alguna parte de la elaboración o de la decoración, pues no se cumplieron las buenas prácticas y generó que las personas que lo consumieron pues pudieran tener un daño a la salud. Entonces, pues bueno, aquí lo que vamos a buscar justo es eso, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver buenas prácticas de manufactura se refieren a la inocuidad, es decir, que no nos van a causar daño a la salud. No tienen que ver con la calidad del producto. Puede ser que algo no se vea tan bonito como en la foto, pero que sí realmente sea inocuo y no te va a causar un daño a la salud. Sí, entonces esto aquí tiene que ser muy separado. Inocuo no te causa daño a la salud. Y lo que tiene que ver con calidad, pues se puede ver en las especificaciones del cliente, pero te puede llegar a causar daño a la salud. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué es tan difícil de controlar la parte de la inocuidad? Pues bueno, porque generalmente vamos a ver que hay 3 tipos de peligros, pero generalmente se llega a contaminar pues con los microorganismos, ¿verdad? Generalmente los alimentos se contaminan con los microorganismos al no tener los controles adecuados. ¿Y por qué están tan peligrosos los microorganismos? Pues porque no se ven a simple vista, ¿verdad? Si tú pudieras ver que ese alimento está contaminado con microorganismos, pues de manera inmediata no te lo comes, ¿no? Lo haces a un lado y no te lo comes. Pero desgraciadamente los microorganismos no se pueden ver a simple vista. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cabeza de alfiler ampliada 18 veces y aparentemente se ve limpia esta cabeza de alfiler, ¿no? Yo la tocaría. Ahora, si la ampliamos 400 veces, ya empezamos a ver aquí los microorganismos creciendo en la cabeza del alfiler. Si la ampliamos 18.375 veces, ya podemos ver la cantidad de microorganismos que hay aquí presentes. ¿Sí? Algo también importante es su crecimiento, en los microorganismos es su crecimiento exponencial. Tienen un crecimiento exponencial y entonces donde tenemos una bacteria en una hora, pues ya tenemos una cantidad inmensa de bacterias, ¿no? Porque por minuto se van reproduciendo de forma exponencial. Entonces, por eso que son tan peligrosos y que tenemos que tener muchísimos cuidados para evitar. El hecho de que tengamos muchos cuidados no quiere decir que tenga que ser costoso o que tengamos que invertir mucho tiempo. Son cosas como separadas que realmente a veces me dicen los clientes, es que yo no puedo implementar buenas prácticas de manufactura porque es muy costoso. Quizá en las cuestiones del edificio o sí, en las cuestiones del edificio sea un poco costoso, pero en las cuestiones básicas de limpieza y hábitos higiénicos, la verdad es que no requieres más que jabón, agua y un reforzamiento constante con el personal. Entonces, pues bueno, aquí algo que es también importante destacar es, pues bueno, la diferencia entre el riesgo y el peligro, ¿no? Actualmente, pues todas las industrias alimenticias, pues estamos apostando justamente por estos análisis basados en el riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos llegar a tener un riesgo cero, podemos eliminar al 100% esos peligros, pero también tenemos algo que ver con el costo, ¿no? Podemos elevar muchísimo el costo. Entonces, el peligro, pues me lo explicaban muy bonito en un taller que di hace como 3 semanas. Me decían, pues bueno, esta diferencia entre riesgo y peligro es como cuando vas al zoológico y hay un león. Y bueno, el peligro, pues es el león, ¿no? Ahí está. Y si tú estás afuera de la jaula y lo estás viendo, pues realmente tu nivel de riesgo es bajo, ¿no? Porque pues está la jaula protegiéndote. En la medida que tú te acerques al león, tu nivel de riesgo va a aumentar.
Entonces, pues bueno, el peligro es el león, siempre va a estar ahí, pero ¿qué es lo que sí podemos controlar? El nivel de riesgo, ¿no? Ese nivel de riesgo sí lo podemos controlar. Y les digo que yo también lo asocio mucho a cuando manejo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues cuando vas manejando, te enfrentas a muchos peligros, ¿no? Que si que puedes llegar a chocar, que se te puede llegar a ponchar una llanta, que puedes llegar a, pues no sé, a que te pare un policía. Entonces, todos esos peligros siempre están ahí, ¿no? Pero tú, ¿cómo controlas ese nivel de riesgo? Pues llevas tu coche a un mantenimiento preventivo, respetas el nivel de velocidad, te colocas tu cinturón de seguridad, estás atento y enfocado al camino. Sí, entonces, pues bueno, a través de esas acciones tú vas disminuyendo tu nivel de riesgo para tener un accidente. Entonces, igual en los alimentos, o sea, como les decía, a veces me dicen, bueno, implementar buenas prácticas es muy caro. No, no es muy caro, pero va a depender del grado de riesgo que tú quieras correr, ¿no? Si tú quieres correr un riesgo muy alto, pues quizá ni siquiera vas a invertir en capacitación, ni siquiera vas a colocar alguna ayuda visual, no vas a tener procesos estandarizados, ¿no? Pero si tú quieres ir disminuyendo ese nivel de riesgo, vas a ir empezando a implementar cuestiones para que te ayuden a que ese nivel de peligro no llegue a contaminar tus alimentos y no llegues a perder clientes y sobre todo no llegues a perder la reputación de tu marca. Y bueno, como les decía, existen tres tipos de peligros: los físicos, los químicos y los biológicos. Estos tres tipos de peligros, los tres, pueden llegar a contaminar tus alimentos. Entonces, bueno, dentro de los físicos que tenemos, pues cualquier cuestión ahora sí que física, por ejemplo, los clavos, yo pongo aquí mucho de ejemplo las fibras, porque de repente es algo que sí ocupamos mucho tanto en el hogar como como en la industria, porque al final tienes que hacer la limpieza de los equipos o de los utensilios que usaste para elaborar el alimento. Lo tienes que limpiar, pero tienes que ser cuidadoso para que esas fibras no se vayan a desgastar y vayan a quedar pedacitos de esa fibra en el alimento. Y la verdad me ha pasado hasta, bueno, pues con las grandes cadenas, me ha tocado que he ido a las panaderías de grandes cadenas de autoservicio y cuando me estoy comiendo el pan he encontrado fibras de las fibras, bueno, de los materiales con los cuales hacen la limpieza, ¿no? Los he encontrado dentro del pan y y bueno, en algunos casos sí he ido a hacer la queja, en algunos casos digo, no, pues ya, la verdad es que ando más ocupada, ya no hago la queja. Pero, pues yo creo que es algo que sí que se tiene que empezar a controlar muy bien, porque incluso ellos que son grandes y que ya tienen bien establecidas estas buenas prácticas, les llega a pasar los incidentes, sí. Sí, aún no importa qué tan grande seas, te puede llegar a pasar el incidente, sí. Porque como les dije, para que lleves a cero el nivel de riesgo, necesitas muchísimo dinero. Entonces, pues ese nivel de riesgo lo tienes que disminuir con capacitación y con concientizar a las personas que están elaborando el alimento de la importancia que tiene su trabajo para poderlo, para que puedan ellos ser los primeros en observar y en detectar estos peligros para que no se vean en el alimento. Y un peligro físico que seguro te genera una queja es el cabello. El cabello, cualquier persona, así sea una persona muy tranquila, si sale el cabello en sus alimentos, seguramente se va a quejar y seguramente lo haga de manera formal, ¿no? Seguramente va a tomar el 01800 y va a marcar, seguramente va a ir a la tienda de autoservicio donde lo compró el alimento y va a reclamar, seguramente le va a llamar al mesero para decirle que le digan al chef que tiene un cabello en sus alimentos, ¿sí? El segundo peligro que tenemos es el peligro químico. Dentro de los peligros químicos, pues tenemos todas las sustancias que utilizamos para limpiar. Si bien son sustancias que usamos para limpiar, tienen que estar correctamente identificadas, correctamente resguardadas para que evitemos que lleguen al alimento. Asimismo, después de que lavamos los utensilios para elaborar el alimento, tienen que ser correctamente enjuagadas para que no dejen una cantidad, para que no vaya a quedar restos del jabón o del desinfectante y pueda llegar a causar daños a la salud. Y también dentro de los químicos están los alérgenos. ¿Qué son los alérgenos? Bueno, los alérgenos son alimentos que a algunas personas que son sensibles les pueden causar justamente esta reacción que se llama alergénica. ¿Qué es esta reacción alergénica? Pues bueno, básicamente es inflamación o erupción de pequeñas ronchitas. A las personas que les da muy leve les puede sacar pequeñas ronchas, pero en general son reacciones inflamatorias. Le puede causar inflamación de las manos, inflamación de las rodillas, de los pies, y en los casos más graves pues puede causar inflamación de la laringe y la tráquea, lo cual puede generar un paro respiratorio, ¿no?
Entonces, ¿qué es importante? Pues generalmente tenemos 8 alérgenos identificados. Entonces, lo importante aquí es que si alguno de tus alimentos contiene este alérgeno, pues que lo identifiques en la etiqueta, ¿no? Es por eso que muchos alimentos procesados, si ustedes se dan cuenta, trae la leyenda de contiene soya, contiene trigo, contiene pescado, contiene mariscos, contiene coco, ¿no? Ahí viene la leyenda. ¿Por qué? Porque, bueno, está haciendo la advertencia al consumidor de que tiene el alérgeno y ahí ya es, pues, digamos, parte de la responsabilidad del consumidor, si aún teniendo la leyenda lo consume y sabiendo que él es sensible, ¿no? También algo muy importante es pues que a veces si utilizan equipo, muchos productos, principalmente de panadería, traen la leyenda de puede contener trazas de trigo, soya, o elaborado en equipo que también produce, que también procesa nueces, chocolate, etcétera. Entonces, pues bueno, si tú utilizas algún alérgeno para solo un producto, pero no aseguras que puedas tener la limpieza correcta, pues ahí por ese motivo es que colocan esta leyenda. Aunque lo ideal es que tengas una limpieza consciente de ese alérgeno y lo elimines al 100% para que pues el resto de los productos no tengan que llevar como que esa leyenda, ¿no? Pero es muy importante que identifiques los ingredientes, sepas si alguno pues es alérgeno y también que identifiques el país al cual vas a enviar tu alimento. Porque, bueno, por ejemplo, aquí en México y en Estados Unidos se habla de estos 8 alérgenos, pero en Europa hay otros alérgenos diferentes, incluso en Sudamérica hay alérgenos diferentes, entonces es muy importante que sepas los alérgenos del país al cual tú vas a enviar los alimentos. Y pues finalmente los biológicos que ya platicamos, que bueno, básicamente son nuestros microorganismos, que pueden ser virus, bacterias o parásitos, que pueden llegar a contaminar los alimentos y causar enfermedades como son intoxicaciones e infecciones. Y bueno, ¿de qué más nos habla? ¿De qué nos empieza a hablar esta norma 251? Bueno, pues nos habla principalmente, pues como les decía, de todos esos cuidados que tenemos que tener, básicamente, para no contaminar el alimento. Entonces, algo muy básico con lo que se empieza con esta norma es sobre las instalaciones y las áreas, ¿no? Entonces, algo muy importante que tenemos que cuidar es que no entren las plagas a nuestras instalaciones donde estamos elaborando los alimentos. ¿Cuáles son las plagas? Pues pueden ser moscas, cucarachas, aves, roedores. Todas estas plagas tenemos que evitar que lleguen hasta donde estamos preparando los alimentos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues una forma muy sencilla es básicamente cerrándole la puerta, ¿no? Revisar que en la cocina o revisar que en el área donde estamos preparando los alimentos, las puertas y las ventanas se mantengan cerradas y que tengan, pues en este caso, alguna protección para que en caso de que las tengamos que tener abiertas por el calor, tengan alguna malla o algo para evitar que esas plagas ingresen, ¿sí? Esas plagas solamente van a ingresar a las instalaciones donde estamos haciendo los alimentos si les permitimos la entrada, ¿no? Si tenemos alguna puerta que tenga un claro de luz y no tenga su guardapolvos, si tenemos drenajes abiertos, solamente de esta manera van a poder llegar. Bueno, todas estas plagas necesitan lo mismo que nosotros para vivir, ¿no? Necesitan agua, necesitan un refugio y necesitan alimento. Y bueno, si estamos elaborando alimentos, pues obviamente ahí va a ser algo que les atraiga para poder entrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues evitar que puedan entrar al refugio o evitar lugares en donde ellos se puedan anidar. Algo muy importante que les digo que tanto en el hogar como en la industria, las cosas sean muy desarmables y fáciles de ver para poderse limpiar. Si algo no lo puedes ver o algo te cuesta trabajo desarmarlo, no lo vas a limpiar. No lo vas a limpiar. Y vamos desde la pequeña escala hasta la gran escala. ¿Qué pasa de repente? Pues ya compré ahora la famosa freidora de aire, ¿no? Ya la compré, está muy padre y todo, pero de repente lavarla, hay que quitar estos tornillos y sacar un desarmador, quitar estos tornillitos y lavarla. Esa pequeña complicación ya te va a asegurar que va a ser una actividad que no hagas tan frecuentemente y que te puede llegar a empezar a que se acumule ahí este alimento, ¿no? Porque no va a tener una limpieza adecuada, ¿no? Incluso hay licuadoras o procesadores que es muy complicado desarmarlos. Entonces, cuando alguna vez haces el desarme a conciencia, puedes observar la cantidad de alimento que se fue quedando ahí y que puede causar una fuente de contaminación, ¿verdad?
Entonces, por eso es muy importante en cuanto a instalaciones y áreas. 1, cuidar todos los accesos que estén correctamente cerrados y protegidos. Y 2, pues la parte de que sean los equipos de procesamiento de alimentos que sean desarmables, para que sean fácilmente desarmables, para que puedan ser limpiados a un nivel aceptable, ¿verdad? Y evitemos ese riesgo de que el alimento se quede ahí y pueda ser nido de microorganismos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que cuidar en estas buenas prácticas de manufactura? Pues bueno, tenemos 6 factores que pueden llegar a inhibir o a fomentar el crecimiento microbiano, ¿verdad? Como tal, pues es la naturaleza de la comida, ¿no? Entonces, pues dependiendo del alimento que tú estás procesando, es muy importante que te informes qué tanto riesgo tiene, porque no es igual a que hagas pollo, a que hagas galletas, o no es igual a que hagas leche, a que hagas mermeladas, ¿no? Cada alimento tiene un riesgo diferente y requiere cuidados diferentes para de conservación. Entonces, pues yo te invito a que dependiendo lo que vas a procesar, investigues qué características debe de tener esa comida para que pueda conservarse de una forma correcta, ¿no? ¿Cuál es el siguiente factor que puede llegar a afectar? Pues la humedad, ¿no? O la cantidad de agua. Bueno, aquí le llamamos algo que es actividad de agua, que es como el agua disponible que tiene el alimento para que puedan crecer microorganismos. Entonces, pues bueno, la actividad de agua ideal para que crezcan los microorganismos, pues bueno, tiene un valor de 0.9 en adelante. Y bueno, aquí es muy importante que esta actividad de agua, pues sí está un poquito relacionada con qué tan húmedo es el alimento. Por ejemplo, en una galleta o en un cereal es menos común que pueda crecer el alimento a que en el pollo o los cárnicos, ¿no? Porque tienen una actividad de agua mucho más grande, ¿no? Entonces, pues aquí también, como les digo, paso 1 es investigar o que sepas tú qué alimento vas a producir y para que en base a eso puedas llegar a poner controles. Otro factor que nos afecta, pues el crecimiento microbiano es la acidez o el también denominado pH. ¿Qué es esto? Pues bueno, todos los alimentos o son alcalinos o son ácidos. El agua es neutra porque tiene un pH de 7. Y en esta escala se maneja todos los alimentos que están abajo de 7 se le considera ácidos y todos los que están arriba de 7 son alcalinos. ¿Dónde es más propicio que crezcan los microorganismos? Pues más o menos crecen bien de 4.5 a 8.3 más o menos es el rango en donde crecen idealmente. Entonces es por eso que, pues por ejemplo, los refrescos que tienen un pH de 2.5 es muy poco probable que puedan llegar a contaminarse con microorganismos. No imposible, pero sí es baja esa probabilidad porque están en un pH muy bajo, ¿no? Los jabones, porque también el área cosmética tiene que respetar todas estas buenas prácticas de manufactura, los jabones que a veces ya están en el 8.5, en el 9, también es difícil que se puedan llegar a contaminar los jabones, aunque no imposible. No sé si recordarán que hace como unos 2 años o 3, en un detergente para trastes encontraron un crecimiento microbiológico de una bacteria. Entonces les digo, es más difícil, pero no es imposible. Pero es muy importante que conozcamos la naturaleza de nuestro producto para que así podamos jugar con estos factores, ¿no? A nuestro favor, ¿no? Igual en la casa, pues si ya tengo un refresco que tiene unos 8 días y estaba fuera del refrigerador, pues puedo decir que quizá no sea muy poco probable que me cause daño porque tiene un pH muy bajo, ¿no? En cambio, si tenemos un jugo de fruta que se quedó afuera por varios días, pues el jugo, al tener la fruta, que es un poco más dulce, el pH es más alto, ¿no? En un jugo que puede estar entre 4.5 a 5.5, entonces es muy probable que ese jugo ya no va a estar apto para consumo humano. Un factor que es súper importante en las buenas prácticas de manufactura es la temperatura, que va muy ligada con el tiempo. Generalmente el método de control favorito para el control de microorganismos es la temperatura. Entonces, pues bueno, tenemos la temperatura, pero va muy de la mano con el tiempo. Porque a veces, no sé, nos dicen mínimo para que se muera esta bacteria. Aquí también es muy importante investigar qué tipo de bacteria puede estar en mi alimento presente, ¿no? Entonces, puede ser que la literatura nos diga, esta bacteria muere a los 60 grados centígrados. Y digo, ok, ya llega a 60 grados centígrados, ya se murió. Ah, no, pero hay un complemento, el tiempo. Tiene que estar a 60 grados centígrados, pero durante 2 minutos. Entonces, tiene que ir muy de la mano el tiempo con la temperatura. Y bueno, existe también una zona ideal de la temperatura en la cual los microorganismos pueden llegar a tener un crecimiento microbiológico alto, ¿no? Que más o menos esa temperatura ideal va de los 20 a los 60 grados centígrados, ¿eh? Esa se le denomina una zona de peligro. Entonces, si mis alimentos están entre los 20 y los 60 grados centígrados, tengo máximo 4 horas
para que puedan empezar a crecer, a tener crecimiento microbiológico. Entonces aquí es súper importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en el hogar, en las cenas de Navidad, pues de 20 a 60 grados centígrados casi están todos los alimentos, ¿no? Que es temperatura ambiente. Entonces, generalmente, pues pasan un periodo de más de 4 horas los alimentos en las cenas o están ahí más de 4 horas y después de que ya llevo, desde que estuvo el alimento entre unas 6 o 5 o 6 horas expuesto en esta temperatura de riesgo y muchas veces destapado, ¿no? Que el hecho de tener el alimento destapado le incrementa ese riesgo. Después de eso ya lo metemos a congelar y a veces lo congelan y esperan ahí 8 días y en Año Nuevo lo volvemos a sacar y no tenemos ni siquiera el cuidado de tener de dejarlo lo suficiente tiempo en el fuego para que hierva y pudiera llegar a morir lo que haya crecido, sino solamente se calienta muy levemente y se vuelve a servir y es por eso que muchas veces el 1 y 2 de enero pues tenemos un pico muy alto de personas que llegan con enfermedad transmitida por alimento, ¿verdad? Por estas situaciones en las que no se tuvo cuidado con ese rango de la temperatura. Y pasa lo mismo en los buffets, ¿no? De los restaurantes. Hay que ser, por eso a veces ven ustedes que abajo tienen esta agua para estar calentando y que a veces se llevan las charolas a calentarlas. Es por esto, porque no pueden pasar más de 4 horas en esta zona de peligro de temperatura. Y ya una vez que excedió esas 4 horas, ese alimento ya no se puede congelar, ya tiene que ser o se termina de consumir o tiene que ser desechado. ¿Por qué? Porque ya tuvo una muy alta probabilidad de que crezcan microorganismos en ese alimento. Y bueno, el último factor es el oxígeno. Pues bueno, hay bacterias que ocupan oxígeno y hay bacterias que no ocupan oxígeno. Esto ya es para métodos de conservación un poquito más a largo plazo, que pues ahí ya queremos que nuestro producto, o sea, ya no nos dure 3 días o una semana, queremos que nos dure un tiempo más alto para poder vender quizá en una cadena cadena más grande pues ya digamos un Walmart o algo así ya más en forma, ¿no? Una tienda de conveniencia. Entonces, pues bueno, aquí hay métodos para quitar el oxígeno, como por ejemplo, pues es inyectar nitrógeno o es envasar al vacío. ¿Para qué? Para eliminar el oxígeno y que evitemos justamente que haya un crecimiento microbiológico. Entonces, pues bueno, estos son los factores, pero les digo, el principal es la temperatura y tiempo que podemos utilizar tanto en el hogar como a gran escala, es jugar con esa temperatura y ese tiempo para que los alimentos se puedan conservar de manera más adecuada. Algo muy importante es que estos factores, bueno, pueden ser alterados por malas prácticas higiénicas, ¿sí? Si no tenemos un lavado correcto de manos, pues obviamente vamos a reducir el tiempo, ¿no? O sea, porque la gente no se lava correctamente las manos, contamina el alimento y aunque lo estemos calentando, la gente lo vuelve a recontaminar, ¿no? Al estarlo manipulando. Entonces, por eso es tan importante que reforcemos los hábitos higiénicos, que un poquito más adelante vamos a platicar rápidamente qué es esto, ¿no? Y algo también muy importante es que un alimento una vez que es congelado, y lo sacamos del congelador para ya prepararlo, no se puede volver a congelar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estuvo dentro de esta zona de peligro y es importante que ya no vuelva a regresar a esta congelación porque no garantizamos que no pueda tener ya algún crecimiento. Y la congelación no es como la temperatura. La congelación no mata a los microorganismos. La congelación solamente les hace algo que se llama que están atenuados, que es que están dormidos, pero no los mata la congelación. Y bueno, pues algo muy importante a considerar es el agua, ¿verdad? Pues el agua la utilizamos ya sea como ingrediente para elaborar nuestros productos o bien la utilizamos para las limpiezas. Entonces tenemos que estarnos asegurando que el agua que va a estar en contacto con las materias que vamos a usar, ya sea para lavar las materias primas, para lavar los envases o bien para fabricar los alimentos, sea un agua realmente potable, ¿no? ¿Por qué? Porque si no en el agua podemos llegar a contaminar con esta los alimentos. El agua es muy delicada. Y si la vamos a almacenar, tiene que tener un cierto porcentaje de cloro y tiene que tener un máximo de días de almacenamiento para que no empiece a producir un crecimiento microbiológico. Entonces, pues bueno, aquí tenemos que tener también un estricto control del agua y también saber con qué agua estamos elaborando nuestros alimentos. También si tenemos filtros para garantizar la calidad del agua es muy importante darles el mantenimiento adecuado a estos filtros, ¿no? Para poder tener la certeza de que el agua que estamos consumiendo es apta para consumo humano y para la limpieza de los insumos.
Y bueno, pues, ¿qué otra parte tenemos que considerar en estas buenas prácticas? Pues algo que es súper básico, pues bueno, es la limpieza y la desinfección, ¿verdad? Limpieza y desinfección no son lo mismo, son términos diferentes y ambos los tenemos que implementar cuando estamos haciendo la limpieza. O bueno, ya cuando terminamos de producir los alimentos tenemos que usar ambas etapas, la limpieza y la desinfección. La limpieza, pues básicamente va a ser con lo que vamos a eliminar la suciedad, ya sea polvo, grasa, cualquier residuo que quede del alimento, lo vamos a eliminar mediante la limpieza. Y la desinfección es con la cual vamos a garantizar que estamos matando a los microorganismos. Entonces tienen que ir de la mano. Tenemos que utilizar tanto un jabón como un sanitizante para hacer las limpiezas. ¿Por qué? Porque no basta con que solamente pues lo lave, como les dije, los microorganismos no se llegan a ver y entonces por eso es necesario aplicar posteriormente de una limpieza una desinfección. Aquí también para la limpieza hay 2 puntos muy claves, ¿no? Uno, que la limpieza tiene que estar estandarizada. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que hagan la limpieza de ese lugar tienen que hacerla de la misma manera. Tienen que tener cosas estándares como es una concentración de un químico, porque bueno, ha llegado a pasar tanto en el hogar como en la industria, que de repente llega mamá y lava los trastes y agrega cierta cantidad de jabón, ¿no? Al tanteo. Luego llega el papá y lava y le echa menos jabón, ¿no? Entonces, esas diferencias en la cantidad de jabón que se echó, ya va a ser una limpieza muy diferente a la que hace una persona con la otra. Pasa igual en la industria. Tenemos que estar asegurando que las concentraciones de los detergentes están validadas y que son capaces de eliminar la suciedad que estoy yo teniendo en los equipos que elaboraron los alimentos, ¿no? También la limpieza tiene que llevar una serie de pasos. Yo creo que las mamás son las mejores para enseñarnos esta cuestión de la limpieza, ¿no? O sea que primero tenemos que retirar los sólidos, ya que retiramos los sólidos no se dejan en la tarja, sino se pasan a otro contenedor. Posteriormente quizá un pequeño cepillado, después ahora sí ya aplicamos el jabón y después ya enjuagamos perfectamente, ¿no? Estos pasos de limpieza tienen que estar muy conocidos por toda la gente que los realiza y tienen que estar escritos, porque si no están escritos nada nos garantiza que el día de mañana que ya no está la persona que hacía esa limpieza rigurosa, se haga de la misma manera. Y posteriormente se aplica la desinfección. Para la desinfección, pues existen una gran cantidad de productos, desde pues el cloro, sales cuaternarias de amonio, yodos, productos a base de yodo. Hay algunos que se enjuagan, otros que solamente se rocían sobre los utensilios utilizados y se dejan secar y son a libre enjuague. Eso dependerá mucho del producto que se va a elaborar o bien de las características de los utensilios. Y bueno, pues aquí es una foto que les quería mostrar, pues que una limpieza inadecuada en la noche puede hacer que en la mañana tengamos pues, muchísimas bacterias. Aquí, por ejemplo, en la noche a las 5 de la mañana se dejó solamente una bacteria y a las 8 de la mañana que llegó el otro turno ya tenemos 30,000 bacterias en la banda, ¿no? Entonces, pues es importante que hagamos esta limpieza. Generalmente, a veces se tiene una práctica de que, pues no quiero lavar los trastes y los dejo solamente con agua. ¿Qué hice ahí? Pues diluí la cantidad de alimento y dejé el medio ambiente ideal para que crezcan las bacterias. Entonces, al otro día ya va a ser mucho más fácil quitar la suciedad, pero no garantizo que pueda eliminar el 100% de las bacterias por la cantidad de bacterias que ya se produjeron. Y bueno, pues esto es lo que salva vidas, ¿verdad? Y esta es la base de las buenas prácticas de manufactura. La parte del lavado de manos. Sí, el lavado de manos correcto es la cuestión que pues, puede llegar a salvar vidas y que puede llegar a hacer que tus alimentos realmente no se contaminen con bacterias, porque pues generalmente los seres humanos lo manipulamos todo con las manos, entonces es súper importante que se sepan lavar las manos correctamente. Hay cuestiones tan básicas como que primero se coloca el agua y después el jabón, genero la espuma y ya hago todos esos movimientos que me tengo que tallar mínimo de 2 a 3 minutos, que me debo de enjuagar perfectamente y después secar, porque muchas veces he observado que la gente va, se lava las manos, hace todo bien y se seca las manos o en el cabello o en la ropa. Inmediatamente ya todo su proceso de lavar las manos pues ya fue eliminado porque pues al hacer estas acciones nuevamente no garantizamos que el cabello o la ropa estén 100% limpias y puedo ya tener las manos llenas de bacterias.
Y bueno, algo muy importante es que este hábito de lavado de manos, desgraciadamente en nuestro país, a veces solamente se realiza con agua, no se aplica el jabón ni se aplica el sanitizante. Entonces, al hacerlo solamente con agua, pues realmente no sirve, pues la verdad, para nada, porque no vas a eliminar ni la suciedad ni las bacterias, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que a las personas les estemos dando refresh de cómo lavarse las manos. Porque les digo, este es un hábito que se aprende de los 0 a los 3 años de edad. Si después de los 3 años no lo aprendiste de forma correcta, pues entonces va a ser muy difícil que lo hagas de forma correcta en el día a día. Lo vas a hacer quizá mientras están observando, pero en el momento de que la persona te deja de observar, lo vas a hacer de forma inadecuada, porque así lo veniste haciendo. Es algo que pasa, como no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces vas manejando, diario tienes que manejar al trabajo y de repente es sábado y sales, tienes que ir para comprar algo y de repente cuando te das cuenta ya vas rumbo al trabajo y dices, no, pero hoy no tenía que ir al trabajo, ¿qué me pasó? Son cuestiones que el cerebro empieza a hacer en automático por repetición. Entonces, exactamente así pasa con el lavado de manos. Aunque ya te hayan dado la capacitación y todo, si no lo vuelves consciente, lo vas a volver a hacer como te lo enseñaron de pequeño. Entonces aquí es muy importante explicarle a las personas el por qué, el para qué lo tienen que hacer. Porque si ellos no lo entienden y solamente los vigilas, lo van a hacer bien cuando tú los veas, pero no lo van a traer a la conciencia y no lo van a hacer de forma adecuada. Y con las manos hay que tener mucho cuidado porque la gente, bueno, ya lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? Nos tocamos la cara unas 15 veces en un minuto. Entonces, aquí hay que ser muy conscientes de que si estás empacando una ensalada o si estás manipulando algo que ya está listo para que se coma, tienes que estar muy atento porque te tocaste la frente, si viste si empezaste a ver el celular, si te abrochaste un zapato, si te rascaste la cabeza, tienes que ir y volverte a lavar las manos. Es por esto que en los restaurantes o incluso lo llegué a ver en algunos centros comerciales ahora en la pandemia, que tenían una alarma para que cada 15 minutos fueran y se lavaran las manos. Cada 15 minutos pues fueran y se lavaran las manos. Y ponen esa alarma, ¿no? Para que cada 15 minutos se laven las manos sin importar qué fue lo que pasó, ¿no? Para prevenir justamente que se toque. Pero yo creo que, les digo, esas son buenas cuestiones, pero yo creo que lo mejor es concientizar a la gente. En el momento que la concientizas y la gente sabe la importancia de que puede llegar a sus malas prácticas, pueden mandar a alguien al hospital, en ese momento ellos lo van a hacer de manera voluntaria y lo van a hacer de forma consciente. Algo también que a mí me gusta mucho resaltar aquí es el uso de los guantes, ¿no? Muchas veces usamos los guantes, pues para la cuestión, según para preparar los alimentos como más higiénico, ¿no? Algo aquí importante, el guante no es como que ya un escudo protector, ¿no? Yo incluso llegué a ver en los centros comerciales, me daba mucha risa que las cajeras tenían el guante puesto y ya el guante estaba súper negro y así seguían cobrando, ¿no? Pensando que los guantes, no sé, son algo que ya te protege por siempre las manos, ¿no? Los guantes no tienen sanitizante, los guantes también se contaminan y los guantes son como las manos. Si no los vas a estar cambiando de forma frecuente, pues mejor ni siquiera gastes en los guantes y mejor fomenta el hábito de lavarte bien las manos. Algo importante, el lavado de manos debe de ser inmediatamente después de hacer la acción. Por ejemplo, estoy en la casa preparando alimentos, tocan y me entregan algo de la calle, ¿no? Lo acomodo y digo, ahorita me lavo las manos, nada más voy a hacer, no hagas nada. En cuanto tocaste algo diferente de alimento, vete a lavar las manos, porque si no te olvida, haces otras cosas y regresas siempre y sigues preparando el alimento y ya se te olvidó que te tenías que lavar las manos. Entonces tiene que ser en el momento que hiciste otra acción diferente a preparar alimentos, te tienes que ir a lavar las manos. Entonces, pues les digo, esto es algo que se tiene que reforzar mucho y que realmente salva vidas. Si la gente lo hiciera de forma adecuada, tendríamos esa reducción. Pero como les decía en un inicio, muchas veces es falta de conocimiento. Vivimos en un país, pues que, bueno, no tiene las condiciones de agua potable suficientes para toda la población y de repente hay gente que, pues, en su infancia no tuvo la suerte de tener agua potable en su hogar, ¿no? Entonces, por eso es algo que les tenemos que enseñar y les tenemos que reforzar. Y bueno, pues ya casi para cerrar, ¿cuál es el reto de esta cuestión de las buenas prácticas? Pues bueno, ya resumiendo, pues como les decía, tiene que ver con los hábitos higiénicos, con la cuestión de las instalaciones, con la cuestión de los factores que veíamos ahí de riesgo, como son toda la temperatura, tiempo, o sea, conocer bien mi alimento y empezar a controlar esos factores. Otras cosas que ya no puse aquí, pues es la cuestión de los proveedores, ¿no? Aquí le estoy comprando mi materia prima, o dónde estoy comprando mi materia prima, para que estos proveedores aseguren que me van a entregar ya materias primas inocuas. Y otro paso que no puse aquí, pues es la distribución, ¿no? De repente, cuando yo ya lo mando,
o cuando yo ya envié ese producto al cliente, pues qué pasa en el transporte, ¿no? Ahí también, eso también lo regulan las buenas prácticas de manufactura, pero bueno, ya por cuestiones de tiempo solamente puse como lo más importante y lo que podemos empezar a controlar. Si tú estás empezando el emprendimiento, realmente lo puedes controlar muy sencillo. Pero algo muy importante es, uno, que lo documentes, porque a veces hacemos cosas muy padres cuando empezamos el emprendimiento, pero no se documentan y al año ya se perdieron y ya nadie se acuerda de las buenas prácticas, ¿no? Y número dos, que empieces a registrarlo, ¿no? Que empieces a guardar evidencia de que lo estás haciendo. Si ya empecé a tener una rutina de limpieza en mis baños, si la gente ya se empezó a lavar las manos y le di una capacitación de cómo lavarse las manos, eso lo empiezo a registrar para que me sirva de evidencia para el futuro. Y bueno, pues finalmente para cerrar, ¿cuál es el reto 2022? Pues el reto 2022 es que pues toda la parte de inocuidad ya no debe de estar peleada con la parte del medio ambiente, ¿no? Hace algunos días, bueno, la GFSI es, bueno, una organización que se encarga, en donde están representantes de las grandes cadenas comerciales. Ellos se juntan y ahí ponen las pautas que debe de cumplir cada una de las personas que quieren mandar sus productos a cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces ahí pues están todas si yo quiero mandar mi producto ya a Estados Unidos, a Europa, ahí están los estándares de qué debo de cumplir, ¿verdad? Y la verdad es que lo padre es que la cultura latina o en México no está tan alejado lo que pide la norma 251 contra lo que piden estos estándares. La verdad es que tenemos muy buenos estándares aquí en México. El reto es que pues alguien que los leamos, los conozcamos y nos esforcemos por cumplirlos, ¿verdad? Y bueno, justamente en esta GFSI, en esta reunión de todas esas personas, algo que se tocó este año en el 2022 es cómo hacemos ese match de lo inocuo con lo sustentable, ¿verdad? Porque estamos hablando de limpieza, estamos hablando de lavado de manos, estamos hablando de cosas en las que tenemos que utilizar agua, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para tener ese equilibrio también y ser amigables con el medio ambiente? Entonces, pues bueno, hay muchísimas cosas pues interesantes, detergentes que ya utilizan menos agua, pero yo creo que lo principal aquí es la concientización de las personas en cuanto a las limpiezas, en retirar primero los sólidos, en cuanto a tener todas esas ideas de mejora dentro de la misma planta o del mismo hogar, qué podemos hacer para ir contribuyendo con este medio ambiente. Si bien quizá esa agua para lavar los trastes solamente tiene residuos, pues quizá esa la puedo recuperar en el sanitario o cuestiones así, pero bueno, el reto 2022 para todos los que nos dedicamos a la inocuidad alimentaria es que empecemos a pensar cómo hacemos toda esta parte de la inocuidad amigable con el medio ambiente. Pues bueno, hasta aquí está pues mi presentación. Voy a pasar a la sección de preguntas. Muchas gracias. Davis, muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante. Yo me reía entre cosas que vi que no se cumplían en restaurantes cuando fui mesera y otras que dije, oh, por Dios, eso no lo estoy haciendo bien en mi casa. Por acá tenemos varios comentarios. Maricruz nos dice, Maricruz, no sé si pudiste recuperar el audio, me parece que no escuchaba. Me parece que esto aquí, no, ya también ahí le están contestando. Sí. Nos dice Flor Araujo, un gusto, Flor, que nos estés acompañando. Buenas tardes, tus comentarios referente al uso actual del gel desinfectante base alcohol 70% y la BPM. Ay, la verdad es que las BPM, sí, las buenas prácticas de manufactura. Pues sí, mira. ¿Qué desinfectantes recomiendas en casa y tiempo de exposición del producto que se desinfecta? En el ámbito industrial, ¿qué observaciones darías para evitar contaminaciones cruzadas? Muchas gracias, Flor, por tus preguntas. Mira, en cuanto al alcohol, el gel desinfectante, base de alcohol al 70%, es necesaria este porcentaje de alcohol para que no se evapore tan rápido. O sea, por ejemplo, si usáramos el alcohol como tal concentrado al 100%, el alcohol se evapora súper rápido cuando está concentrado al 100% y no alcanzaría a matar a los microorganismos. Entonces, es por eso que se hace esta dilución al 70% para que la evaporación sea más lenta y puede llegar a matar a los microorganismos. Ahora, regresamos a lo mismo que les platicaba de las limpiezas. Si solamente está bien el gel y realmente el gel antibacterial sí salva vidas también, pero no se sustituye al 100% al lavado de manos, ¿no? O sea, el gel desinfectante está pensado para que lo utilicemos en situaciones en las que no voy a tener acceso al agua potable, ¿no?
Y también es importante que sigamos el tiempo detallado como veíamos en la imagen, ¿no? O sea, que no solamente pongamos el gel y vámonos, no. O sea, hay que tallar palmas, entre los dedos, la parte de atrás de las manos, las uñas, las muñecas, y mínimo también tenemos que tallar 2 minutos con el gel antibacterial. Sí, el gel antibacterial es muy bueno, sí llega a eliminar casi el 99% de las bacterias, pero si llegamos a nuestra casa, tenemos que hacer el lavado de manos. ¿Por qué? Porque, bueno, el uso constante del gel, aparte de que nos va a resecar, nos puede empezar a causar, pues, grietas en las manos y nos puede empezar a causar que donde están las huellas dactilares y donde están estas líneas de la mano, pues ahí empezamos a tener invisiblemente algo que se llaman biofilm, que básicamente es el gel, se empieza a incrustar de forma microscópica y nos puede generar ahí que se empiecen a quedar microorganismos. O bien cuando tenemos las cortaditas, pues ahí también ya tenemos sangre y tenemos esto que nos puede generar también cuestiones de microorganismos, ¿no? Entonces lo mejor es utilizar el gel cuando no sea posible tener el agua a la mano, pero llegando a casa o al menos una vez, unas 3 veces al día, que podamos tener el acceso al agua y lavarlos, ¿no? Ahí sí, cuando salimos de los baños, en baños yo sí recomiendo que mejor sea jabón y agua lo que se pueda utilizar. Pero bueno, pues en caso de que no se tenga, sí se puede utilizar el gel antibacterial, pero sí no excluya a que por lo menos llegando a casa donde tengamos agua, sí hagamos un lavado correcto de manos, ¿no? Pero sí, el gel antibacterial, la verdad es que tiene muy buenos resultados y los retos microbianos demuestran que sí elimina hasta el 99% de las bacterias. Siempre y cuando sí tallemos mínimo 2 minutos, porque yo sí he observado que a veces en los centros comerciales la gente lo pone, hace esto y se pasa, ¿no? O sea, realmente ahí no tuvo ningún efecto. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué desinfectante recomiendas en casa y tiempo de exposición del producto que se desinfecta? Va a depender mucho de lo que tú quieras desinfectar, ¿no? Si son verduras, si son frutas, pues bueno, lo más indicado es el yodo y en algunos casos el cloro. El cloro, pues bueno, ya en muchos casos, muchas personas no lo están utilizando por la cuestión de que si dejas residual o te pasas de la concentración, puedes llegar a generar toxinas, ¿no? Puedes empezar a generar estas acumulaciones, esos compuestos que sí son cancerígenos, ¿no? Que deja el cloro. Pero pues bueno, utilizando el cloro a la concentración adecuada, la verdad es que el cloro es barato y también tiene un gran espectro de desinfección. Y bueno, también en casa lo que ya se está utilizando mucho son las sales cuaternarias de amonio, o sea, ya hay muchos productos que también pues contienen estas sales cuaternarias. Aquí lo más importante es que el desinfectante va a depender mucho de las características o de lo que tú quieras desinfectar, ¿no? Como te decía, son frutas o verduras, lo mejor es el yodo o estos frasquitos que ya venden. Si ya es para los trastes o para algo más que quieras desinfectar, pues ahí puedes jugar entre si utilizas el cloro o para pisos, puede ser el cloro o sales cuaternarias, nada más que las sales cuaternarias ya son un poquito más caras, ¿no? Entonces, pues ahí va a depender mucho. La verdad es que hay muchísimos productos en el mercado. Aquí lo importante es utilizarlos correctamente, porque muchas veces, pues compramos el cloro. La verdad es que, antes de que yo me dedicara a esta parte de food safety, a pesar de que soy ingeniero químico, yo, agarraba el cloro y le ponía a la cubeta y le ponía a todo, ¿no? Entonces, pero nunca había leído la etiqueta, ¿no? Hasta que ya estuve en estas cuestiones de food safety y pude decir, no, o sea, el químico lo tienes que utilizar como dice la etiqueta del fabricante, porque puede ser el mejor desinfectante, pero si no lo utilizas como dice la etiqueta del fabricante, pues puedes hacer más daño de beneficio, ¿no? Entonces, el desinfectante puede ser el más económico, pero siempre y cuando se lean las instrucciones del fabricante, ¿no? Actualmente hay muchísimos productos, incluso hay chicas que hacen los desinfectantes, que además los fabrican, y yo creo que son también buena opción, siempre y cuando ellas también, pues, respetan sus buenas prácticas de manufactura y te entreguen una ficha técnica de sus químicos y te expliquen cómo utilizarlos. Pueden ser suficientes para el grado de microorganismos que tenemos en la casa, pero siempre y cuando se respete la cuestión de la etiqueta, ¿verdad? La siguiente pregunta es, en el ámbito industrial, ¿qué observaciones darías para evitar la contaminación cruzada? Pues yo creo que en el ámbito industrial, ahí lo principal empieza desde recibir las materias primas, separar muy bien la cuestión de las cosas que vienen crudas y de las cosas que ya vienen listas para comerse, ¿no? Como por ejemplo, pues toda la cuestión de las ensaladas y las cosas que ya vienen listas para comerse, pues que se maneje con una forma más delicada a todo lo que ya va a llevar un proceso de cocción, ¿no? Entonces, esta separación de entre las cosas crudas y cocidas ayuda mucho a prevenir las contaminaciones cruzadas. Y dentro de la industria, la verdad es que ya se tienen muchos candados, desde uso de código de colores para que evite esas contaminaciones cruzadas, uso de
recipientes dedicados e identificados para ciertos materiales. Entonces, pues bueno, ahí ya dependerá mucho de las características del proceso para dar la recomendación adecuada para evitar esta contaminación cruzada. Muchas gracias. Tu recomendación para evitar contaminación cruzada en casa, pues yo creo que lo mismo, ¿no? Lo mismo que en la industria, es tener tus tablas, pues si no vas a tener tablas de colores para partir las carnes y las frutas y las verduras, sí por lo menos lavar la tabla, ¿no? O sea, ya procesaste la carne, lavar la tabla, ¿no? Y el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos en la cocina es imprescindible y tiene que ser muy consciente porque no sé, te pasa que vas a hacer el huevo, entonces partes el huevo y lo empiezas a revolver, no, espérate, ya partiste el huevo, pues bájale tantito y lávate las manos, ¿no? Creo que en la cocina tienes que lavar las manos unas 10 o 15 veces para evitar estas contaminaciones, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, a nivel industrial no te permiten ingresar celulares, no te permiten ingresar un montón de cosas, ¿no? Entras solamente con el uniforme y enfocado a que vas a estar trabajando con los alimentos. Pero en la cocina tienes a la mano el celular, tienes a la mano a los niños, tienes a la mano el matamoscas porque se metió alguien. Entonces tienes que estar muy, muy consciente de que ya hiciste alguna acción que pudo contaminar tus manos y lavártelas. Y ante la duda de que dices, sí hice algo o no hice algo mal, te tienes que lavar las manos otra vez. Entonces, pues bueno, en casa no hay más que lavarse las manos. Zaira, muchas gracias. Buenas tardes. Zaira nos pregunta, buenas tardes, de la industria, ¿qué recomendaciones darías para controlar estas buenas prácticas con el personal de producción, además de la concientización? Pues bueno, aquí ahora, a partir del año pasado se empezó a platicar mucho de la famosa cultura de inocuidad, ¿verdad? La cultura de inocuidad pues ya va más allá de que los concientice, sino que realmente ellos se pongan esa camiseta de decir, sí, yo soy parte de la fabricación de los alimentos. Y a este grado de llegar ahí, pues tiene que estar la parte de recursos humanos muy involucrada para toda la parte de gestión del cambio con la gente, que entiendan pues que realmente la industria está cambiando. Y esa concientización se va a dar solo sí, las personas, los gerentes, los líderes, las cabezas de la industria están comprometidos con las buenas prácticas. Solamente se va a dar esa concientización con el ejemplo. Porque pasa como con los niños, ¿no? Las que tenemos hijos. Le dices, come saludable, pero te ven que cada 2 horas te comes tus galletas, tus cacahuates, tus papas. O sea, realmente no lo van a hacer, lo hacen por imitación. Si ellos ven que las partes de los líderes de la industria no ponen el ejemplo en buenas prácticas de manufactura, si tienen uniforme cautivo, pero esta persona no lo respeta, si de repente entra y no se coloca bien la cofia, si hace ciertas actitudes que no van con las buenas prácticas, va a ser muy difícil que logres la concientización, si no tenemos el ejemplo, ¿no? Y bueno, en algunos casos en los que se pueda negociar con el sindicato, generar indicadores que vayan directo a su bono, que les afecten directamente en la economía, pues es algo que sí ayuda mucho, ¿no? Porque ya tener un indicador que esté directamente ligado con algún bono o con algo que se les dé a ellos, pues obviamente les va a generar aún esa conciencia. No es lo ideal, porque lo ideal es que sea esa concienciación a través de platicar con ellos, de darles las pláticas, de darles el ejemplo, pero pues tienen que tener también ese indicador, porque al final ellos tienen que tener una consecuencia. Y esa consecuencia, pues no es un castigo, pero sí tiene que tener una consecuencia por no cumplirlo, ¿no? Entonces, pues una consecuencia puede ser algún indicador que vaya ligado con algún bono de desempeño, ¿no? Y ahí también, pues, está el compromiso de la gerencia, porque si la gerencia liga esos indicadores de desempeño no solo con la productividad, sino también con la inocuidad, pues están demostrando que sí realmente están comprometidos con la inocuidad, ¿verdad? Y creo que ya son todas las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna otra, Clau. Yo sí tengo una. Claro que sí, dímela. ¿Cuánto tiempo tiene de vida una esponja para lavar los trastes? Porque yo la verdad es que, o sea, la cambio seguido porque me imagino que ahí se queda la bacteria, ¿no? Y entonces, sí, que en realidad al lavar otro traste se me pasa la bacteria al otro. Entonces, pero no sé si tienen un tiempo de vida, porque, vamos, tú ahorita que comparabas mucho con Estados Unidos y México, pues en Estados Unidos tienen sus lavatrastes, ¿no? Que es a altas temperaturas y bueno, ahí está seguro de que ya sale realmente limpio, pero aquí pues no, o sería muy caro. No sé si alguien tenga, ¿no? Pero yo no. Sí. Yo lavo y me genera como esa ansiedad, esa preocupación, pues qué tanto realmente, porque dices, bueno,
me decía mi hija, ay mamá, pero pues si estás siempre con jabón, pero algo en mí me dice que no. Sí, pues como veíamos, o sea, sí está en jabón y el pH puede ayudar a inhibir ese crecimiento, pero no es imposible. Aquí algo muy importante, pues prevenir la contaminación cruzada, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues si yo traigo verduras, traigo material, espinacas, cuestiones que pueden venir con tierra, pues que eso no sea lavado con la misma esponja con la que lavamos los trastes, ¿no? Porque si no, desde ahí de entrada, pues ya estamos lavándonos una naranja, una zanahoria que viene con tierra y con bacterias del campo, impregnamos la esponja y luego la metemos en el jabón, que no va a ser suficiente para matar los microorganismos, ¿no? Entonces, paso uno, separar, ¿no? O sea, tengo la fibra o la esponja o el instrumental con el que voy a lavar verduras y frutas que vienen de campo, y tengo los instrumentos para lavar utensilios en los cuales ya viene el alimento procesado, ¿no? Como son todos los platos y todo las cucharas y todo esto, ¿no? Y algo muy importante con los que son para los trastes de la casa es que antes de que ponga yo la esponja sobre la materia orgánica, primero los cepillo, tener las famosas escobilletas, o como las llamaban las mamás, que son como cepillos básicamente con cerdas, Ajá. para retirar primero los sólidos. Primero retiro todos los sólidos con la escobilleta, después hago un pequeño preenjuague muy ligero y después ya ahora sí tallo con la esponja. Y el tiempo es muy subjetivo porque va a depender de la cantidad de trastes y de la cantidad de uso que tenga esa esponja. No es igual a que solamente en mi casa vivan 2 personas a que vivan 10, ¿no? Entonces es muy relativo el tiempo. Pero bueno, yo creo que ahí te digo, si tienes todos estos cuidados, habría, dependiendo de las características físicas, pues sí, podría ser una vez al mes estarla cambiando. ¿Está bien? Y pues bueno, lo mejor no es utilizar las esponjas sintéticas, ¿no? Porque en los centros comerciales nos venden mucho la esponja sintética y esta parecería que no, pero guarda aún mayor cantidad de bacterias que los zacates de antes, ¿no? Los zacates que eran como fibrositos y que eran de fibras naturales. Esos todavía guardaban mucha menor cantidad de bacterias, aparte de que, pues eso sí, se van desintegrando y ya su misma desintegración nos obliga a cambiarlos. En cambio, las otras esponjas, como son muy duraderas, incluso vi que ya sacaron unas de silicón, ¿no? Que duran así muchísimo tiempo. Pues nos obliga, o sea, su tiempo de duración nos obliga a que no las cambiemos, porque no se van a deteriorar. Entonces, entre más orgánico o más natural sea la fibra con la que estamos lavando, pues nos va a obligar a que la cambiemos en cuanto ya su tiempo de vida haya culminado. No sé, espero haber sido clara con las preguntas. Si a alguien no le quedó claro, por favor, coméntanoslo y con todo gusto volvemos a aclarar. Hasta ahorita me parece que sí. Muy, muy interesante, muy buenas prácticas, creo que por desarrollar. Yo no trabajo en cuestiones de alimentos. Obviamente toda esta información me sirve, pero para casa es como un súper impacto, ¿no? Pues creo que ya no hay más comentarios. Aquí nos dice Zaira, muchas gracias. Nadis, pues no me queda más que agradecerte, muchísimas gracias por acompañarnos en el webinar del día de hoy, de este mes de la red de instructores Intégrate, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Si en algún momento quieren compartir este webinar con otras personas o quieren volver a verlo, lo van a encontrar a partir del día de mañana en nuestro canal de YouTube, que por ahorita todavía lo encuentran como lic.claudiagarrido. He tenido problemas para cambiarle ahí el nombre de la empresa, pero pues ahí encuentran este y muchos otros webinars. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Nadia, y que tengan excelente tarde. Gracias, Clau, y cualquier duda, pues ahí pueden extenderlas con Clau y la podemos resolver. Muchas gracias, bonita tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.